Estaba en el suelo, literalmente. Mi cuerpo temblaba, mi mente gritaba para que todo terminara. Tenía un plan, una fecha, un deseo desesperado de no existir más. Pero cuando estaba a punto de dar el último paso, Dios me detuvo. Y hoy estoy aquí para contar cómo Él me salvó del abismo. Imagina vivir en una prisión invisible. Por fuera, sonríes, trabajas, convives. Por dentro, una oscuridad que consume, un dolor que no tiene nombre, una voz que susurra que no eres lo suficientemente buena, que la vida no vale la pena. Y cada día esa voz se vuelve más alta, más insistente, hasta que la única salida parece ser el fin. Esa fue mi realidad. Pero ¿qué pasa cuando la oscuridad es tan densa que ya no puedes ver la luz? Cuando la esperanza se desvanece y la vida pierde sentido. Quédate con nosotros, porque hoy te contaré cómo Dios me rescató del abismo de la depresión y del intento de suicidio, y cómo puede rescatarte a ti también. Soy Juliana, y hoy voy a compartir con ustedes la jornada más dolorosa y milagrosa de mi existencia. Una historia que me llevó al fondo del pozo de la depresión y me trajo de vuelta con una nueva comprensión del amor, la esperanza y el poder restaurador de Dios. Prepárense, porque lo que voy a contar puede desafiar todo lo que creen sobre lo imposible. Yo era la hija ejemplar, la alumna dedicada, la profesional exitosa. Me gradué en Derecho, construí una carrera sólida en un gran bufete, tenía mi propio apartamento, un coche, viajaba. A los ojos de los demás lo tenía todo. Me esforzaba por ser la mejor en todo. Sacaba las mejores notas, ganaba los mejores casos, era elogiada por jefes y colegas. Creía que la felicidad venía de la conquista, del reconocimiento, del control. Cuanto más lograba, más sentía que estaba en el camino correcto. ¿La fe? Ah, sí, la fe. Crecí en una familia que iba a la iglesia los domingos. Creía en Dios, claro. Él era parte de mi educación, de mi cultura. Oraba, agradecía las bendiciones, pedía protección. Pero para ser honesta, mi fe era más una formalidad, una parte de mi identidad social que una relación viva y personal. Confiaba más en mi propia capacidad, en mi inteligencia, en mi fuerza de voluntad para resolver los problemas de la vida. Dios estaba allí, pero sentía que el control de mi vida estaba en mis manos. Pero detrás de la fachada de perfección había una creciente sensación de vacío, una inquietud. Lograba algo y la alegría duraba poco. Pronto venía la necesidad de buscar la siguiente meta, el siguiente desafío. Me sentía exhausta, pero no podía parar. La presión que me ponía a mí misma era inmensa. Tenía que ser fuerte, tenía que ser perfecta, tenía que tener el control. Comencé a tener dificultades para dormir. La ansiedad me consumía. Me sentía constantemente cansada, irritada. Pequeñas cosas me sacaban de quicio. Me aislaba, evitaba encuentros sociales, inventaba excusas para no salir. Ese vacío que sentía comenzó a transformarse en oscuridad. Una oscuridad que no podía nombrar, no podía entender. No sabía que mi propia perfección me estaba aprisionando y que mi fe sería puesta a prueba de una forma que jamás podría haber imaginado. La oscuridad comenzó a profundizarse. No era solo tristeza, era un dolor que parecía venir del alma, un peso abrumador que me impedía respirar. Ya no sentía placer en nada. Las cosas que antes me daban alegría, mi trabajo, mis pasatiempos, mis amigos, perdieron completamente el sentido. Despertar por la mañana era una tortura. Pasaba horas en la cama sin fuerzas para levantarme. La energía se escurría de mi cuerpo. Me arrastraba al trabajo, cumplía mis obligaciones en automático, pero mi mente estaba en otro lugar, en un laberinto de pensamientos negativos. La voz comenzó como un susurro, luego se convirtió en un coro. Una voz que me decía que era un fracaso, que no era lo suficientemente buena, que a nadie le importaba, que era una carga para todos.
Esa voz me convencía de que la vida no valía la pena, que era inútil, que el mundo sería un lugar mejor sin mí. Intenté luchar. Intenté forzarme a salir, a socializar, a hacer las cosas que me gustaban, pero era como nadar contra una corriente muy fuerte. Me sentía exhausta, y la oscuridad me arrastraba hacia abajo. Me aislaba cada vez más. Contestaba el teléfono con dificultad, respondía mensajes con monosílabos. La gente comenzó a alejarse, y la voz decía: ¿ves? A nadie le importa de verdad. Sabía que algo andaba mal, pero me daba vergüenza de admitir que yo, la perfecta, la fuerte, me estaba desmoronando. Creía que era debilidad, que debería ser capaz de superar esto sola. Me culpaba por mi propio dolor. ¿La fe? Esa fe cultural que tenía comenzó a desintegrarse. Oraba, pero las oraciones parecían perderse en el vacío. «Dios, ¿dónde estás?», gritaba en silencio, en las madrugadas de insomnio. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me abandonaste? Me sentía completamente sola, perdida, sin esperanza. Creía que mi fuerza, mi inteligencia me protegerían, pero la depresión no respetaba nada de eso. Me reducía a polvo. Comencé a investigar, no sobre la cura, sino sobre cómo acabar con el dolor. La voz se volvió más insistente, más clara. No tienes salida. Nadie te va a ayudar. Es mejor terminar con esto de una vez. Comencé a planear. No era un deseo de morir, era un deseo desesperado de acabar con el dolor. La muerte parecía la única liberación posible. Tenía un plan detallado. Elegí la fecha, el método. Era un día de semana, estaría sola en casa. Escribí algunas cartas, intentando explicar lo inexplicable. El dolor era tan grande que no veía otra salida. La muerte parecía la única liberación posible. Ese día me despedí silenciosamente del mundo. Miré las fotos de mi familia, de mis amigos, y sentí una punzada de tristeza, pero el dolor de la depresión era mayor. Solo quería que todo se detuviera. Lo preparé todo. La casa estaba en silencio, estaba sola. El corazón latía fuerte, no de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio y pavor. Estaba a punto de dar el último paso. Y entonces, en ese mismo instante, cuando mi mano estaba extendida, cuando estaba a 1 milímetro de concretar el plan, una voz. No una voz audible, sino una voz clara, fuerte, que resonó dentro de mi mente, dentro de mi alma. Una voz que no era la mía, no era la voz de la depresión, era una voz de amor. La voz dijo solo una palabra: no. Y junto con esa palabra vino una sensación de un amor tan puro, tan abrumador, tan incondicional que me paralizó. Era como si estuviera siendo abrazada por una fuerza invisible, una fuerza que me decía que no estaba sola, que era amada, que mi vida importaba. Caí al suelo, temblando, no de miedo, sino de shock y de una emoción que no podía procesar. Las lágrimas que no había podido llorar durante meses brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo, de una liberación. No sabía lo que había pasado, pero sabía que había sido salvada. Salvada de mí misma. No esperaba nada. Estaba demasiado exhausta para esperar, para tener esperanza. Solo quería que el dolor se detuviera. Pero en ese instante, algo sucedió. No tenía un plan, no tenía una estrategia, pero tenía una paz que me permitió respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Una paz que me dio una pequeña chispa de esperanza, una certeza de que, de alguna manera, sería cuidada. Cerré los ojos, no para dormir, sino para descansar en esa paz.
No sé cuánto tiempo pasó, horas quizás. Cuando abrí los ojos, el sol estaba saliendo. El frío seguía siendo cortante, pero había algo diferente en el aire, una sensación de ligereza, de posibilidad. La voz de la depresión todavía estaba allí, pero estaba más débil, distante. Y la voz de amor, esa que dijo no, todavía resonaba en mi corazón. Ese día hice algo que no hacía en mucho tiempo. Llamé a alguien, a mi madre. Le dije, «Mamá, necesito ayuda, no estoy bien». Fue la frase más difícil y más liberadora que he dicho en mi vida. No fue un pase de magia. La depresión no desapareció de la noche a la mañana, pero a partir de ese día ya no estaba sola. Mi familia me acogió. Busqué ayuda profesional. Comencé a hacer terapia, a tomar medicación, y por primera vez estaba dispuesta a luchar, no sola, sino con ayuda. Y la fe, esa fe cultural que tenía, comenzó a transformarse en una fe viva. Comencé a buscar a Dios de verdad, no como una formalidad, sino como una relación. Leía la Biblia, iba a la iglesia, oraba, y cada día sentía su presencia más fuerte en mi vida. Él estaba allí, sosteniéndome, guiándome, dándome fuerzas para cada paso. El proceso de curación fue lento y doloroso. Hubo días en que la oscuridad intentaba volver, en que la voz de la depresión susurraba de nuevo, pero ahora tenía herramientas, tenía apoyo y tenía a Dios. Aprendí a identificar los desencadenantes, a lidiar con los pensamientos negativos, a cuidar mi salud mental y espiritual. Ese día, cuando me rendí y le entregué todo a Él, Dios escuchó. No solo me salvó de la muerte, sino que también me dio una nueva vida, un nuevo propósito. Me mostró que, incluso en las situaciones más oscuras, cuando la lógica no tiene respuestas, cuando la esperanza se desvanece, su luz puede brillar. Que la fe no es un bastón para los débiles, sino la fuerza para quienes ya no tienen fuerzas, la esperanza para quienes ya no tienen esperanza. Mi vida se recuperó. No fue un pase de magia, fue un proceso doloroso, pero bendecido, con mucha oración, mucha terapia, mucha humildad y sobre todo la gracia de Dios. Me convertí en una nueva persona, con una nueva perspectiva, un nuevo propósito. Mi vida ya no se trata de la búsqueda de una imagen perfecta, sino de servir a Dios y ayudar a otras personas que están atrapadas en sus propios abismos, mostrándoles que existe una salida, que existe esperanza. La vida después de la restauración es un regalo, un presente cada nuevo amanecer. No es perfecta, claro. Todavía hay desafíos, todavía hay días difíciles. Las cicatrices del pasado, los recuerdos del dolor, el proceso continuo de cuidado de la salud mental. Pero ahora tengo una fuerza más grande que cualquier miedo, un ancla que me mantiene firme. Mi perspectiva ha cambiado completamente. Aprendí que la verdadera fuerza no está en ser perfecta, sino en ser vulnerable y buscar ayuda. Aprendí que, incluso en medio del caos, Dios está presente. Él no nos abandona. Él abre puertas donde no hay paredes, crea caminos donde no hay carreteras. Mi vida ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir con propósito. Hoy dedico mi vida a ayudar a otras personas que están luchando contra la depresión, a mostrarles que existe una salida, que existe esperanza, que existe un Dios que puede liberar y restaurar. No sé cuál es tu guerra hoy. Quizás estés atrapado en un abismo de tristeza, en una depresión profunda, en pensamientos de rendición. Quizás te sientas sin rumbo, sin propósito, con un vacío en el alma que nada parece llenar. Quizás estés en tu propio fondo del pozo, sin dar salida, sin luz al final del túnel, así como yo estuve. Estoy aquí para testificar que Dios es real. Él escucha, Él actúa, y Él puede salvarte del abismo.
Él me sacó del fondo del pozo de la depresión y del intento de suicidio y me dio una nueva vida, un nuevo propósito. Él me dio una restauración imposible. Si estás aquí hoy y sientes que has llegado a tu límite, si estás buscando una respuesta, una salida, una esperanza, te invito a hacer lo que yo hice. Ríndete. Entrega tu dolor, tu miedo, tus dudas, tu vida a Él. No esperes tener todas las respuestas. No esperes entenderlo todo. Solo confía. Solo ríndete. Solo da ese paso de fe. Si nunca lo has hecho antes o si te has alejado y quieres volver, te animo a dar el primer paso. Habla con Dios, con tus propias palabras, donde quiera que estés. Él te escucha. Busca ayuda profesional, un terapeuta, un psiquiatra. No te avergüences. Busca una comunidad de fe, personas que puedan apoyarte, orar contigo y guiarte. Lee su palabra, la Biblia, que es una fuente inagotable de esperanza, sabiduría y dirección para tu vida. No te rindas. No te entregues a la desesperación. La liberación es posible y comienza con la rendición. Que mi historia sea un recordatorio vivo de que, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando crees que no hay solución, la esperanza existe. Y esa esperanza tiene un nombre: Dios. Él está con los brazos abiertos, esperándote para darte una nueva vida, una verdadera huida hacia la paz y la alegría. Mi historia es solo una entre millones de testimonios del poder de Dios, pero es mi verdad. Y si hay algo que quiero que se lleven de esta noche, es esto. La vida es preciosa, un regalo divino. No importa cuán oscura parezca la noche, el sol siempre sale. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si te dio una chispa de esperanza, te pido que no la guardes solo para ti. Compártela. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Alguien que esté luchando contra la depresión, que esté buscando respuestas, que se sienta sin esperanza, o que simplemente necesite un recordatorio del poder de Dios para restaurar. Y si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad aquí, en Milagros de Fe. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de transformación y esperanza. Deja un comentario abajo. Cuéntanos qué parte de mi testimonio te impactó más o si tú también has tenido una experiencia donde Dios te salvó de un abismo. Tu historia también es importante. Recuerda, no estamos solos. Hay un amor incondicional que nos envuelve, una fuerza que nos guía, un propósito mayor para cada uno de nosotros. No hay dolor que el amor de Dios no pueda curar, ni abismo que Él no pueda llenar. Él es el refugio en medio de la tormenta, la salida cuando no hay puertas, la paz que excede todo entendimiento. Que mi historia sea un recordatorio vivo de que, incluso cuando la oscuridad parece consumirlo todo, incluso cuando crees que no hay solución, la esperanza existe. Y esa esperanza tiene un nombre: Dios. Él está con los brazos abiertos esperándote para darte una nueva vida, una verdadera huida hacia la paz y la alegría. Gracias por acompañarme en esta jornada. Que la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes.